apareció este Torino diciendo ser el original, la número 1. Para certificarlo, ¿cómo comprobamos lo básico, que es 69? El auto efectivamente es modelo 69 y tiene una diferencia estética exterior que es llamativa y es un cambio a partir del 69 en todos los Torinos, que es la cantidad de ranuras que tiene la toma de aire del calefactor en la base del parabrisas. Los modelos 67 y 68 tienen más cantidad de ranuras y los 69 en adelante, hasta el último Torino, tienen menos cantidad de ranuras. Ya de movida, este auto sería un 69 por el tipo de matrizado del torpedo. Bien, otra diferencia, tiene que ser 380W, que en el año 69 se hicieron muy pocas. Sí, es uno de los años que menos W se hicieron, por lo tanto hay que remitirse ya a las chapitas. En la chapa identificatoria de la carrocería, el modelo W, en el 69 pasa a llamarse código 623. Anteriormente eran las 622W. Con las letras PF adelante. Que significan una sigla de Pininfarina. Pininfarina. Por lo tanto, a partir del 69 cambia la nomenclación de los Torinos en cuanto a codificación interna en la fábrica y responde al número 623, cosa que esta posee. Bien, sabemos que es una 380W, está con los Weber, sabemos que es 69. ¿Por qué el auto no tiene calefacción? ¿Por qué le faltan las guanteras en la puerta, por ejemplo? Porque el Torino 380W se ofrecía en dos versiones, el de calle y el TC. TC quiere decir que era el auto que Renault fabricaba, o ICA Renault fabricaba, directamente para colocar en pista. O sea, una persona podía ir a comprarlo, tenía que tener el carnet de la CTC, podía comprarlo como un auto de calle y literalmente podía usarlo como auto de carrera, ¿no? Era un auto carrera cliente. Tal cual, tal cual. Entonces, había algunas diferencias en cuanto a equipamiento de la Torino 380W convencional. Por ejemplo, no tenía radio, no tenía calefacción, no tenía consola, no tenía las guanteras que tenían los paneles de puerta, entre otras cosas. Además, se le podía agregar una serie de opcionales con los que podía dotársele al 380W TC. Bien, entonces, sabemos que el auto es 69, que es 380W, que es una 380W TC, nos resta saber si es o no la número 1 de Nürburgring. ¿Cómo saber, cómo identificarla con el proyecto de la misión argentina? Una de las características es que la chapa identificatoria del modelo de vehículo tenía encima de todos los caracteres, de los números y de las letras, la palabra Proyecto Fangio. Entonces las tres Torino que fueron a Alemania tenían estampado en su chapa la leyenda Proyecto Fangio, cosa que esta posee. En teoría estamos ante la número 1 original. Por lo menos una de las tres. O sea, sabemos que la 2 no la encontramos todavía, la 3 está en el Museo de Fangio, así que teóricamente esta es la 1. Vamos a ver la número 2 y ver las características y particulares que tiene esta unidad y para que la gente entienda, por un lado, que no es la número 2 y por otro lado, tratar de entender qué auto es el que está aquí. Bueno, si yo vengo acá y me paro frente a este auto, veo un Torino 380W con el número 2, Canedo, Cupero, Perkins, y digo, mira, la número 2 de Nürburgring. Primero, ¿cómo sé si es o no es el auto en cuestión? Sabemos una historia nosotros, que este coche fue presentado en el año 98 en el Museo Renault para correr las 1000 millas en ese momento. Y Manuel Antelo quiso participar y le dijo, bueno, si no me prestan el 3, busquen la 1 o la 2 y yo corro con ese auto. Y así fue, corrió con la 2 y aparentemente esa era la Torino número 2, entre comillas, de la que corrió en Alemania. Bien, sabemos que no es así. El auto tiene un pasado glorioso, esta unidad, porque tiene algunas características muy particulares. Por ejemplo, el número de serie que tienen los Torino, este le corresponde al número 1. Es decir, primera unidad fabricada en Argentina, lo que es decir, 1966. Claro, Torino se presenta el 30 de noviembre de 1966. Sabemos por cifras que modelos Torino 380W solo se fabricaron 6 unidades. En ese año. En ese año. Por lo tanto, si esta es la unidad número 1, no cabe duda que este auto es modelo 66. Por lo tanto, no puede haber sido la unidad que corrió 3 años después en Alemania, porque en ese momento el tema está en decir, bueno, si yo voy a correr y tengo una fábrica que fabrica Torinos, ¿para qué voy a agarrar una unidad con 3 años de uso? Agarro una 0 kilómetros. Exactamente, por lo tanto los que fueron a Alemania son modelos 69. Sí. De manera que si esta es la unidad número 1 de fabricación y sabemos que es 66, este auto no es legítimamente la número 2. Bien. Suponemos, y acá ya no podemos aseverarlo, que por ser la número 1 y por habérselo encontrado con los guardabarros recortados traseros como los tiene, con un número 2 pintado en la puerta y con una jaula antihuelco, suponemos que es el auto que ganó con Gradasi en San Pedro en 1967,
porque el equipo ICA iba a debutar en diciembre del 66 en el Gran Premio de Turismo de Carretera. Finalmente debuta en la primera carrera del 67 y esta sería, en definitiva, debajo de este falso traje de número 2 de Nürburgring, sería la unidad que corrió y ganó la carrera el 27 de febrero del 67 en San Pedro con Gradasi como piloto. Y de allí después se les ocurrió, muchos años después, que porque tenía el 2 y parecía de carrera y tenía el guardabarro contado, era la de Nürburgring y la restauraron en un trabajo excelente, pero es como pintar un Dalí falso sobre un Picasso original, más o menos algo así. Bueno, yo hubiese tomado cualquier Torino 380 si hubiese querido hacer una réplica para una número 2. Exacto. Y no estropear la número 1 de fabricación. Exacto, ahí habría que volver a original probablemente el Torino 380W número 1 fabricado y ponerlo en un museo. Es decir, eso habla a las claras la falta de idea de conservacionismo que tenemos en nuestro país. No desmerezco el trabajo de restauración en absoluto del auto, ni la buena intención de lo que quisieron hacer, porque jamás dijeron que era la legítima, sino obviamente es una réplica. Pero hubiese sido mejor haber tomado cualquier Torino 380W bueno para hacer una réplica, si no se hubiese conseguido la número 2 legítima. Si vemos el lado positivo de la historia, hay que decir que por lo menos el auto se rescató del galpón donde estaba guardado juntando tierra, se le hizo un trabajo de restauración, lo cual no quita que si mañana alguien que tenga la iniciativa en Renault y que entienda esta historia, vuelva a ordenar pintar este auto como lo que fue, tratar de averiguar qué es en definitiva la unidad número 1, qué pasado histórico tiene, despegarla de una falsa historia de Nürburgring y darle el prestigio que el auto tiene como la unidad número 1 de fabricación del Torino en la Argentina. Lo cierto es que también tenemos la número 3, que es la que vamos a ver ahora. Bien, este es el auto que está en Balcarce, el original, la número 3, la que llegó después de las 84 horas, la que manejó hoy aquí Cacho Franco a casi 40 años de cumplirse esa carrera. ¿Cómo nos damos cuenta que el auto es original? Bueno, si nos remitimos a la identificación del modelo, con sus chapas identificatorias, vamos a ver, así como la 1 que vimos recién, que está, digamos, destruida por el paso del tiempo, esta número 3 también tiene su placa de identificación con la leyenda Proyecto Fangio. Sí. También descubrimos, y por comparación directa entre la número 1 y esta número 3, la correlatividad de los números de carrocería. 47 la número 1, 48 la número 3. Exacto, eso en cuanto a la correlatividad de los números de la carrocería. Sí. En cuanto al número de serie del auto, esta unidad es la número 8 de 1969, o sea, la Torino 380W número 8 que salió de la línea de montaje. En el año 69. En el año 69, porque iban numerados año por año, ¿verdad? Corresponde también a la sigla 623, es decir, es correcto, es un 380W. No pudimos cotejar cuál es la serie de este auto porque le falta la chapa en donde identifica el número de serie, pero suponemos, y creo que no con mucho error, también debería haber una cierta correlación entre esta y la otra. Y en el número de motor, que es muy difícil de identificar, se ve también que son motores de la misma época, lo cual nos lleva a pensar que la número 1 está todavía con su block original. Sí, de hecho el número de serie del motor tiene 3 números de diferencia con este, así que es cierto, hay una cierta correlación. Bastaría encontrar la 2 legítima para saber la correlación de número de motor y la correlación de la carrocería. Si esta es la 48 y la otra es la 47, una tiene que ser, la 2 tiene que ser o 46 o 49. Exacto. Y de esta forma tratar de echar un poco de luz sobre el mito Nürburgring, ¿sí? Hay tantos autos que son réplica, vemos réplicas hasta línea 70, 73, 72 que hacen réplica, pero nadie intentó decir que esa réplica era la original, salvo algunos casos, como dijimos, de gente que lucra con algo que no es cierto. De esta manera, aquí tenemos la 3 original, lo que quedó, y ojalá se pueda recuperar de la 1 original, y una 2 que nunca se intentó decir que es la original, pero que puede guardar una historia tan rica o tan interesante como la que la número 2 original de Nürburgring podría haber tenido si algún día ese auto aparece. Así es. Me gustaría aclararte algunos detalles adicionales de esta 380W que corrió en Alemania. Tiene el capot de fibra, con las salidas de aire que habla a contravientos, como la 1. Claro, que si uno ve la número 2, más allá de ser una coupé del año 67, el capot abre convencionalmente. Exacto, eso te da las claras que no es el capot de fibra como las 380 WTC venían. Este auto tiene la tapa de baúl de fibra, tiene la luneta de acrílico, tampoco tiene radio, tampoco tiene calefacción, tampoco tiene consola. Y si vemos, las butacas son butacas de competición
que también es lo que queda de las butacas de la que está podrida, digamos, dañada por el paso del tiempo, y vemos que en ambos casos también tenemos el tanque de combustible en el baúl, un tanque de fibra con capacidad de 140 litros. Es decir, había un kit para completar como opcionales y accesorios para la Torino 380 WTC. Algunos son los que ya te mencioné, otros son protectores de cárter, otros son adicionales al motor. Cabe destacar que el motor del 380 WTC no es exactamente igual al 380W de calle. No voy a entrar en detalles, pero te tiro las cifras de potencia. El 380W de calle tiene 176 caballos. En esa época. Y el 380WTC, o sea, como el que tiene esta Torino, era de 250 caballos y de 4 litros. Era un auto, como dijimos antes, carrera cliente, que la fábrica, en este caso ICA, vendía para gente que esté licenciada en la ACTC, y en esa época literalmente se le pintaba el número y a correr en el turismo de carretera. Era el auto que se fabricaba en la Argentina y que representó después de tantos años que la gente lo siga teniendo en el recuerdo y en la gloria, en definitiva, porque son pocos los modelos que podemos decir que pueden generar tanta pasión en la gente como el Torino. Gracias, Edu. No, por favor, gracias a vos, y esperemos que aparezca realmente la número 2. O por lo menos saber quién la tiene. O dónde está, claro.